Muy bien, estamos grabando. Como siempre, vamos a subir la grabación a YouTube y voy a compartir el link con ustedes en caso de que usted tenga alguna dificultad con la Bájate dos, conexión. June, ¿qué te pasa? Muy bien. Y esta noche, como mencioné hace poco, vamos a hablar sobre usando historias para compartir la palabra de Dios con otras personas. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de usar uno o dos versículos bíblicos y también las ventajas y tal vez desventajas de usar una historia para compartir la palabra de Dios con otras personas. También vamos a hablar un poco esta noche sobre su proyecto final, porque su proyecto final es juntar un grupito, invitar a personas a estudiar con usted y juntar un grupo y enseñar a este grupo los 4 conceptos clave, un curso breve sobre enseñanzas principales de la palabra de Dios. Entonces, quiero mantener esta visión a largo plazo en mente y hablar un poco sobre este proyecto final para que en las próximas lecciones, cuando nosotros estamos hablando sobre invitando a otras personas, podemos pensar en la panorama general. Ok, este es el curso que yo voy a compartir, entonces voy a invitar a estas personas y para que tengan todo en mente. Este es el plan para esta noche. Vamos a revisar un poco también sobre la ley y el evangelio, porque este curso que ustedes van a dar, los 4 conceptos clave, es un curso diseñado para brindar la ley y el evangelio a otras personas. Entonces, que todos sean bienvenidos de nuevo a este curso. El discípulo hace discípulos. Parte de esta serie, la palabra crece. Hoy la lección 2. Muchas gracias por estar aquí. La lección 2, haciendo discípulos por medio del evangelio. Es el evangelio que es el poder para la salvación. Como alguien dijo en la clase anterior, nosotros solamente necesitamos compartir la semilla, compartir el evangelio y el Espíritu Santo va a usar el evangelio para producir el fruto. Muy bien, vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Espíritu Santo, te damos gracias porque a través de la ley nos llevas al arrepentimiento. Te agradecemos aún más que a través del Evangelio obres la fe en nuestro Salvador, en nuestros corazones. Fe mediante la cual tenemos paz con Dios, perdón por todos nuestros pecados y la vida eterna. Bendice nuestro estudio de tu palabra hoy, esta tarde, esta noche. Danos el deseo de invitar a otros a que escuchen tanto la ley como el Evangelio, para que ellos también Voy puedan a bajarle, hijo. llegar a la fe y participar en las bendiciones que tenemos en Jesús. Oramos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, hermanas, compañeros. Nosotros hablamos, pues, o vamos a hablar esta noche sobre la herramienta que tenemos para ser discípulos, pero es más que simplemente una herramienta. Es un poder especial, es algo vivo, la palabra de Dios. Entonces, quiero plantar algunas preguntas, las mismas preguntas que escucharon en el video. ¿Qué se necesita para ser médico? Pues años y años de estudio, ¿cierto? Ir al colegio, ir a la universidad, ir a la escuela de medicina, aprobar exámenes, culminar una residencia, trabajar bajo otro médico por un periodo de tiempo. También podemos pensar en los deportes. ¿Qué se necesita para ser un jugador de fútbol profesional? Se necesitan años de práctica, ser notado por un entrenador, pues echarle ganas y hacer un trabajo suficientemente
fuerte, bueno en los partidos para poder avanzar, ¿cierto? ¿Qué se necesita para ser un discípulo de Jesús? Pues después de todo, este es el nombre de este curso. El discípulo hace discípulos y nosotros somos discípulos y queremos hacer aún más discípulos. Entonces, ¿qué se necesita para ser un discípulo, para hacer un discípulo? Pues es diferente de llegar a ser médico, es diferente de llegar a ser un buen jugador de fútbol para el mejor equipo, ya sea Argentina o Colombia. Necesitamos el evangelio. De hecho, no necesitamos trabajar durante años, pero sí necesitamos el trabajo de Dios, su trabajo en nuestros corazones. Necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, penetrando nuestros corazones con el Evangelio. Y es el Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús que nos hacen llegar a ser sus discípulos. ¿Puede alguien leer para nosotros Romanos 10:17 que enfatiza esta verdad? Romanos, Dice, adelante, "A- gracias. ¿sí? Sí, Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. amén, muchas gracias. Entonces, Pablo dice que pues para que alguien tenga fe, pues la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Pablo también dice, pues, cómo las personas van a invocar a aquel en cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no ha oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces ahí vemos como el proceso, que la palabra de Dios tiene que ser predicada y ahí las personas necesitan escuchar la palabra de Dios y entonces esta misma palabra va a producir la fe. Entonces la fe no es algo que nosotros podemos lograr. La fe no es lo mismo que la obediencia. Estas son dos cosas diferentes. Entonces, no es como pura obediencia, no es una decisión que estamos tomando, no es algo que podemos lograr, más bien es algo que Dios produce en nosotros, confianza en Jesús, que Dios produce por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Entonces, una pregunta para nuestra consideración es, ¿qué usa Dios para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas? Y pues, acabo de decir, pues, la palabra de Dios. Pero, ¿qué más? Pensando en lo que han aprendido en Academia Cristo, ¿cómo es el evangelio disponible a nuestro alrededor? Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo contestaría usted esta pregunta? Sí, Nimia, buenas noches y adelante. Buenas tardes. No la escuchamos. Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Qué usa Dios? Bueno, para, usted dice que usa Dios para crecer y fortalecer la fe en los corazones de las personas. Bueno, Dios utiliza la ley y utiliza el evangelio que está en su palabra, porque no hay otro, es su libro, es su palabra que nos va a ayudar a crecer, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, somos llenos de Él, de su conocimiento, y Él nos prepara nuestros corazones y los corazones de las personas que van a escuchar la palabra también. Esa es mi opinión, profe. Muy bien, la ley y el evangelio ¿Aló? trabajando en equipo. Sí, la ley y el evangelio trabajando en equipo para nuestro bienestar. Muy bien, sí, muy bien. Yo vi la mano de nuestra compañera Nelly. Adelante, Nelly.
noches, Bueno, bendiciones. Ok, pienso que Dios utiliza el Evangelio de salvación. Primero que la ley, sí tenemos que utilizar la ley, pero todo depende de la situación en la que nos encontremos con el oyente o con la persona que necesite en ese momento de la palabra. Acordémonos que la ley es es algo que nos condena, mientras que el Evangelio nos muestra la ventanita de salvación. Y si trabajamos ese Evangelio con amor, como lo hizo Jesucristo, dando todo el tiempo esperanzas de salvación, ayuda. Nosotros podemos tener todo lo que queramos, pero si no tenemos amor por ese trabajo o esa obra, no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que utiliza Dios? Es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del perdón, la expiación vicaria. ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos? ¿Cuál fue el sacrificio que él hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces, en respuesta, nosotros le vamos a dar ese amor. Y ese amor se lo vamos a transmitir a quien nosotros queremos que tiene necesidad de tal. Ese es mi aporte. muy bien, muchas gracias, Nelly. Y aquí estamos llegando a un nivel avanzado de teología y me alegra que nosotros podamos tener esta conversación porque, muy bien, porque sí, la ley es necesaria, porque la ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos lleva al arrepentimiento al ver a Quiero- nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. Rafa, quiero decir algo con relación a la ley. Gladys, Sí, un momentito, pero lo que quiero enfatizar también es que la ley, solamente la ley, sin el evangelio, la ley produce condena y desesperación. Entonces necesitamos para fortalecer la fe y para hacer crecer la fe, Sí, necesitamos el evangelio, porque es el evangelio que produce gozo, alivio, consuelo. Y es el evangelio. consuelo, Sí, muy bien. sí, Lari, consuelo. muy sí, bien. una aclaración que yo quiero hacer es que la ley es necesaria. Lo que hay que tener en cuenta, saberla utilizar. Claro, Porque, por ejemplo, en algunas iglesias se puede utilizar la ley no como un castigo, no, no como un rechazo, sino para utilizar ciertas normas que son necesarias, por ejemplo, dentro de un templo. Se puede utilizar algunas reglas, lo que hay que saber utilizarla, saber cómo se aplica la ley, porque ambas son necesarias. Una complementa el otro. La ley complementa el evangelio y el evangelio complementa la ley, sabiéndola utilizar ambas, porque tampoco no se puede dejar, porque, por ejemplo, un país, si no hay ley, un país no se rige bien, porque hay leyes establecidas. Lo que hay que saber es explicar a las personas con estrategia, como dijo la persona, con el amor de Dios, y establecer ciertas reglas aplicadas no en una ley directa, pero se basa como en ley, sabiéndola utilizar sin tener que poner una persona, afectarla, pero ambas son necesarias. Sí, ambas son necesarias, exacto. Ambas son necesarias, pero es el evangelio que es el poder para la salvación. Porque sin, claro, exactamente, porque sin el evangelio vamos a pues caer en la desesperación. ¿Qué hago? Pues soy arruinado, no hay nada que pueda hacer. Entonces, pero eso es necesario para llevarnos a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Muy bien, y de lo que han aprendido ustedes, ¿cuáles son los tres medios que Dios usa para brindarnos su evangelio, para entregarnos su evangelio? Narcisa, muy buenas noches, buenas tardes, adelante. ¿No la escuchamos, Narcisa?
Su micrófono está en mudo, pero veo su manito. Narcisa, ¿nos escucha? Si no, damos la palabra a, veo la mano de Nelly. Adelante, Nelly. ¿Qué pregunta, pastor? Profe. ¿Cuáles son, de lo que han aprendido ustedes en los otros cursos en Academia Cristo, cuáles son los tres medios que Dios usa para entregarnos su evangelio? Como tres herramientas, tres medios, tres cosas divinas, podemos decir, que Dios usa para entregarnos, para brindarnos su evangelio. Los sacramentos, pastor. Muy bien, tenemos la Los palabra de sacramentos, Dios. tenemos la palabra, tenemos el bautizo, tenemos la palabra, el bautizo y la Santa Cena, que es la que no nos permite llegar hasta la muerte eterna, pues la condenación eterna. Muy bien, excelente. La palabra de Dios, aquí en la Biblia tenemos el Ujú. evangelio. También en El el evangelio. bautismo es una Ujú. forma en que Dios nos entrega su perdón y vida eterna. Es algo del evangelio. Y también la Santa Cena, como Como Nelly nos mencionó. como Sí, nos enseñaron ustedes, el bautismo nos ayuda a ahogar al viejo Adán. Aunque él tiene la agilidad de escaparse, ¿no? Pero el bautismo, eso fue lo primero que aprendí de ustedes, que el bautismo nos ayuda a ahogar al viejo Adán. exactamente. Sí, y nos hace resucitar a una nueva vida Sí, en y nos Cristo. hace nacer de nuevo en Jesucristo con su resurrección. Ajá. Muy bien. Y ahí en la Santa Cena tenemos evangelio, tenemos buenas noticias, tenemos Ujú. el cuerpo y la sangre, Y el cuerpo y la con sangre de debajo. Cristo, Sí, el pan y vino para el perdón de los pan y pecados. vino. Sí, Señor. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a pensar en la palabra de Dios. No vamos a hablar tanto sobre el bautismo y la Santa Cena esta noche, pero vamos a pensar en la palabra de Dios, donde podemos encontrar el evangelio. ¿Por qué las sagradas escrituras son como el mar? Pensando en lo que el profesor Nixon nos dijo en el video, ¿por qué las sagradas escrituras son como el mar? Sí, Narcisa, veo su mano adelante. Yo puedo decir algo, profe Larry. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Según el video, algunas personas comparan con un vasto océano, porque hay partes superficiales que un niño puede caminar en sus aguas, en la orillita, ¿no verdad? Y hay partes tan profundas que aún un buzo, un explorador, un profesional, podría pasar toda su vida tratando de llegar a las profundidades, y eso pues tiene un mensaje muy grande, ¿no verdad? Esto es lo que el pastor Bueno, Nixon hicieron el fresco. habló en el video, ¿no verdad? Por eso es que a mí se me viene a la mente, cuando yo estaba escuchando y viendo el video, se me vino a la mente Lucas 5, ¿no verdad? Cuando aquel encuentro y esa conversación que tuvo Jesús en la barca con Pedro, ¿no verdad? Cuando querían pescar en la orilla y bueno, y él le dijo, boga mar adentro. Entonces, esa es la respuesta que tengo, pastor. Buenas noches. Narcisa, muy bien explicado el concepto. Muchas gracias. Sí, que hay partes donde los niños pueden caminar y jugar y hay otras partes tan profundas que pues todavía estamos aprendiendo acerca de estas partes. De vez en cuando sale en las noticias, ¿cierto? Como los exploradores han encontrado, los científicos han encontrado un nuevo tipo de pescado, un pez que nunca han encontrado antes ahí en el océano. Y eso es increíble. Con toda la tecnología que tenemos y todos los avances de la ciencia que tenemos, que todavía estamos aprendiendo acerca de las partes más profundas del mar, pero también hay partes bien sencillas donde los niños pueden jugar. Es igual como las escrituras, que
hay verdades. Ah, eso mismo iba a decir yo. Sí, adelante, adelante, sí, hágale. Como la escritura, profe, que hay cosas que son fáciles y hay otra parte que son difíciles. Por ejemplo, cuando comienza la creación del mundo, le voy a poner un ejemplo, el Génesis, que Jesús utilizaba una palabra, hágase la luz, hágase tal cosa. Pero ya cuando estamos en el Apocalipsis, muchas veces no todo el mundo puede analizarlo y entenderlo cuando estamos en las escrituras. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, no todo el mundo tiene como esa capacidad de darse a entender. Esa es mi respuesta. Para no Muy decirlo bien. textualmente como vi el video del caso del niño. Sí, muy bien. Por ejemplo, Juan 3:16, pues podemos enseñar este versículo a nuestros niños, ¿cierto? Pedro caminando sobre las aguas y él con miedo y Jesús extendiendo la mano. Los niños pueden escuchar esta historia y apreciarla y, sí, pues a veces hay dudas. Jesús tiene poder sobre todo, Él nos salva. Él puede reprender a los vientos y a las olas. Esta era pues una historia favorita de mi hija mayor, cuando ella aún era muy pequeña. Pero como Lais dijo, el libro de Apocalipsis, ahí nos toca comparar con otras partes de las escrituras, analizar algunas partes figurativas, averiguar la diferencia entre prescripción y descripción y qué es visión. Y entonces, sí, hay partes que son muy sencillas y partes que son para nosotros, seres humanos, más difíciles. Pero ahí tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos. Pues tenemos la historia del pueblo de Dios, la historia del pacto de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Tenemos salmos artísticos que se Ajá, puede poner a música. Tenemos las cartas que fueron enviadas a los cristianos ajá. en la iglesia primitiva. Tenemos la visión de todo lo que sucede en Apocalipsis, pero también tenemos lo más básico que necesitamos para nuestra salvación, que somos pecadores, pero Sí, tenemos un Salvador, tenemos Jesús. sí, Y este es la ley y el Evangelio, ¿cierto? sí, Hemos pecado, la ley. Tenemos perdón en Cristo, el sí. Evangelio. Y eso es lo que ustedes van a compartir con sus grupos, con otras personas para el proyecto final. Van a hablar del pecado, van a hablar de la salvación, de la gracia, de la redención que tenemos. Entonces, pensando en este mensaje que queremos compartir con otras personas y pensando en cómo el océano perdón, como las escrituras pueden ser como un océano, como el mar, y que hay tanto aquí en la Biblia, ¿por qué Ujú. puede ser bueno usar una historia para compartir la palabra de Dios con otras personas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las ventajas de usar historias bíblicas para compartir la palabra con un amigo o con un familiar? Yo le digo, profe, Ok, adelante. Ladis, mire, yo he trabajado con historia bíblica precisamente en el curso anterior, Cómase eso. Si no le voy a en decir el, a tu mamá que en preferir el comer. curso anterior que dimos, la verdadera Salvador. Entonces, a nosotros nos pusieron a hacer una historia bíblica. Y yo también trabajaba cuando estaba en la escuela dominical con historia bíblica. Y yo pude notar muchas ventajas, que los niños aprenden a captar el mensaje, aprenden a narrar, ellos van a narrar, aprenden a ser creativos, porque uno lo pone, por ejemplo, después a dibujar lo más importante de la historia cuando son niños. Aprenden a crear sus propias ideas y aprenden a conocer parte de lo que es la historia que han pasado, que no se conoce en cuanto a la Biblia, en cuanto a Jesús,
Por ejemplo, la historia de Jonás, uno la pone a contar, ahí el niño aprende a coordinar las ideas, también uno le explica los significados de las palabras, también se ponen a hacer oraciones con esas palabras y al final uno elige un niño, vamos a preguntar, vamos a ver, levantando las manos, ¿quién se atreve a contar la historia al final? La lectura también, ya cuando los niños leen, uno pone a un niño que lea la lectura y así van aprendiendo y si hay una dificultad uno no le dice que está mal. Para eso la pedagogía y la didáctica. Uno les corrige de una forma indirecta. Si pronuncia la palabra mal, el maestro trata de pronunciarla de otra forma, con la forma que es correcta. Entonces, todas esas son ventajas. También el niño aprende a comunicarse sin temor ni sin nada. Esos niños cuando estaban en la escuela dominical, yo digo que eso no se podía quitar nunca. Eso era una bendición, eso era una excelencia. Y uno le enseñaba sus versículos, también lo decían, también se lo aprendían. Y así conocían personajes, conocían la parte de la historia de Jesús y de lo que aconteció. Eso era maravilloso. Yo creo que eso debería volverse a la senda antigua, a continuar con las escuelas dominicales. Yo viví la experiencia de eso. Yo duré muchos años siendo maestra de escuela dominical. Muy bien, muchas gracias, Ladis. Y sí, tiene que ver con la pedagogía, ¿cierto? También tiene que ver con las, las ventajas y desventajas, pues pensando en si alguien es un incrédulo, si alguien tiene dudas, eh, puede ser un poco difícil si vamos a saltar de un pasaje a otro pasaje. Puede ser útil si estamos buscando las palabras precisas. No tiene nada de malo presentar una verdad yendo de un pasaje con evidencia al siguiente, o que vamos aquí a esta parte, después vamos a esta parte. Si estamos tratando de enseñar algo muy específico con palabras precisas, al mismo tiempo puede que a muchos les resulte difícil aprender mediante un enfoque tan sistemático, yendo de versículo a versículo a versículo, especialmente si se les presenta la Biblia por primera vez. Eso significa que puede ser útil usar, como Ladis nos dijo, historias. Y también tiene que ver a veces con las diferencias con diferentes culturas. Hay algunas culturas que prefieren recibir información, compartir información, aprender por medio de historias. Y podemos pensar en un abuelo o una abuela, abuelita, compartiendo, tratando de enseñar algo muy importante sobre la vida a su nieto y haciéndolo por medio de una historia, ¿cierto? O Y chiste, sí, sí, chiste, sí, exacto, sí. o chiste, porque si queremos iniciar, por ejemplo, depende del público o del grupo que tengamos. Si son personas mayores, podemos meternos con la suegra. Ajá, ¿cuál fue el único hombre que no tuvo suegra en este mundo? Adán. Sí, sí, Ay, por ahí sí. hacemos reír a la gente, no le Sí. metemos presión y por ahí empezamos, cuando nosotros decimos eso, ellos van a despertar la curiosidad. ¿Cómo así que no tuvo suegra? No, él no tuvo suegra, porque empezamos por ahí, no le metemos. Se me Esa es una escapó manera, algo, profe, déjemelo recordar que se me escapó algo. Y Sí. es que también se utiliza la dramatización, que es de gran también, interés. sí, Sí, y me gusta Ajá. un chiste que para captar la atención también funciona sí, para esa me captar la gusta, atención. esa me Profesor, gusta. por aquí estoy. Sí, Ajá. Dale Bueno, chance ahí. sí, profesor. muy bien. Y sí, para captar la atención. Y Profesor. Ajá. me gusta también lo que mencionó aquí en el chat. Miriam Eh, dijo que a todos les gusta escuchar, casi a todos, ¿cierto? A casi todo el mundo le encanta escuchar buenas historias, hasta repetir la historia. Es que yo escuché otro día una historia y vamos, Profesor, sí, dígame, sí.
¿Sí? ¿Quién nos habla? Ajá. Nosotros también en la academia, ¿sí? Todo lo que Ladi ha dicho, ella como maestra secular y yo también, ¿verdad? Sí, sabemos que esas técnicas son muy buenas y muy apropiadas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, digo porque eso tal vez con niños, depende de las edades, lo vamos a aplicar, pero también nosotros acá aprendimos las 4C. A mí particularmente lo digo, me parece un método excelente. Lo estoy aplicando con personas adultas a través del WhatsApp. ¿Me escucha, profe? Excelentemente, el Ajá. método de la 4C. Ok, A mí también. Muy las bien. aplico, ellas leen directamente con su Biblia y compartimos la palabra y luego yo le aplico desde un principio, yo doy el inicio, ¿verdad? Con la captación, como siempre tenemos el captar y todo lo demás, las 6 preguntas que debemos hacerle en cada una de las áreas que nosotros ya tenemos nuestro bosquejo, ellas van respondiendo y van buscando. Pienso que de cada historia, cuando ellos comparten o cuando compartimos con ellas, les queda porque los llevamos hasta el terreno de ellas directamente, de cuál es el versículo, qué te parece, por qué crees tú. O sea, allí viene el feedback que le hacemos, pues, y compartimos esa historia bíblica. Muy bien. Pueden haber, sí, y como dice en el video, ¿verdad? Que eso que usted estaba explicando, bueno, busco aquí, busco allá y busco acá, puede darse también como que yo estoy buscando exactamente lo que yo te quiero decir. Sí. Claro, está en la palabra, está con la palabra, línea tras línea, en cada de los salmos, en cualquiera parte nosotros de la Biblia, nosotros vamos a conseguir algún versículo que dé como se dice, pero no, por ejemplo, cuando es una historia que tenemos pues la oportunidad. Claro, si se da que es rápido que estamos compartiendo con alguien, bueno, un versículo basta y el Señor va a hacer la obra. Pero si Muy bien. tenemos la oportunidad de compartir Sí. con una, 2 personas, creo que el método de las 4C es un método, yo también soy docente, creo que es bastante, muy fundamental que lo apliquemos, porque ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Claro, lo sabemos y lo aplicamos también. Muy Acuérdense en bien. en el otro ciclo que lo hicimos también. Perdón, y perdón la interrupción. Muchas gracias por los aportes. Les agradezco mucho. Y quiero mencionar lo que Narcisa mencionó en el chat, que también son más fáciles de memorizar. Entonces, al memorizar historias, usted va a tener historias ya listas en su mente para compartir con otras personas. Y para reiterar lo que Nimia nos estaba diciendo, sí, al elegir muchos pasajes diferentes de distintos lugares de las escrituras para hacer énfasis en un punto doctrinal, puede parecer que solo usamos los que dicen lo que queremos que digan. Y si podemos usar
una historia en lugar para enseñar un punto doctrinal, muestra, como Nimia dijo, que simplemente estamos compartiendo lo que la Biblia dice. Entonces, creo que hemos hecho una buena lista de las ventajas. Pues muestra que estamos enseñando simplemente lo que la Biblia enseña, fáciles de memorizar, a casi todos les gustan escuchar buenas historias eh, y, y sí, creo que hemos hecho una buena lista. Vamos ahora a revisar los 4 conceptos clave de la ley y el evangelio mencionado en el video, porque lo que estamos haciendo es, estamos pues yendo en esta dirección. Hemos visto las ventajas, hemos hablado de las ventajas de usar historias, hemos hablado también de la importancia de la ley y el evangelio, y ahora vamos a hablar un poco sobre estos 4 conceptos: pecado, gracia, fe y obras. Y fe, Pecado, gracia, fe y obras. Sí, muy bien. Todos somos pecadores. pecado, gracia, fe y obra. Muy bien, todos nosotros hemos hecho pecados, hemos cometido pecados en nuestra vida y este es el problema más grande que tenemos. La gracia de Dios es nuestra única solución para ese problema que tenemos. Entonces tenemos ese gran problema del pecado y la gracia de Dios es la solución a ese problema. Y recibimos los beneficios de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús por medio de la fe. Y todo lo que Dios nos ha dado en su gracia nos mueve a hacer buenas obras por medio de la fe. Y creo que alguien ya mencionó que hay mucha confusión hoy en día en el cristianismo en cuanto a la ley y también las obras. Y ustedes van a tener la oportunidad de aclarar todo eso cuando están dando su clase sobre los 4 conceptos. Van a poder decir a otras personas que la vida eterna no depende de la cantidad de buenas obras que hacemos. Depende de la gracia y somos salvos por la fe. Y ahora en gratitud vamos a querer hacer buenas obras. Entonces, estos 4 conceptos forman, pues, eh, no tanto una cadena de enseñanzas, pero todos son relacionados y tenemos en este orden por una razón, iniciando con el problema, yendo a la solución. ¿Cómo yo tengo esta solución? ¿Cómo yo tengo estas bendiciones espirituales? Por medio de la fe. ¿Y ahora qué hago en gratitud? Entonces, las buenas obras. Una cosa que compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp fue hacer una cosa que pidió que hicieran ustedes, fue hacer una lista de 10 personas de su red de amigos y familiares y conocidos y vecinos con quienes quieren o quiere usted compartir el mensaje de Jesús. Y pronto voy a pedirles que compartan su lista conmigo. Y en las próximas clases vamos a hablar sobre algunas formas en que podamos tratar de invitar a estas personas. Y eventualmente lo que ustedes van a hacer en este curso es tomar su lista de 10 personas, puede haber 15, puede haber 20 personas, y ver las estrategias que tenemos y tratar de asignar una estrategia a una persona ahí en su lista y entonces hacer las invitaciones. Pero quiero parar aquí. ¿Cuáles son sus preguntas sobre esta tarea que tenían ustedes de hacer una lista de 10 personas para invitar a estudiar con ustedes? Nimia, veo su mano, adelante. Nimia, no la escuchamos. Otras preguntas sobre esta parte de la tarea de crear una lista de personas con quienes quiere usted compartir el mensaje de Jesús.
Nelly, adelante, veo su mano. Profe, yo hice mi lista y esta lista es con la que yo comparto evangelio todos los días. Entonces yo tengo mis 10 personas aquí y todos los días yo comparto el evangelio con ellos. Todos los días. Pues yo estoy con Academia Cristo y ellos me envían todos los días evangelio. Y yo ese evangelio yo lo comparto. Lo comparto en grupo, lo comparto todos los días, yo comparto el evangelio. Y yo hice mi lista. Ahora usted me explica. Y le he hecho también invitaciones. Y he pasado invitaciones para los cursos, todo esto. Ahora, yo me imagino que nosotros tenemos que, como, no digamos probar, ¿no? Pero sí tenemos que dar como que fe de que nosotros estamos trabajando con este grupo. Es así. Muy bien, perfecto. Entonces ya tiene una lista y si ha compartido antes cosas con esas personas, entonces Sí, usted va por un muy buen camino. Ya va a tener como un poco de confianza, ya ha tenido contacto con sí. ellos y va a ser un poco más fácil de invitarlos a estudiar con usted. Y estas personas, la mayoría no asisten a la iglesia. Es como si son personas que me ubican cuando tienen alguna situación emocional, cuando se sienten deprimidos, cuando tienen algún problema, cuando me dicen, ayúdame a orar, ora por mí y eso. Entonces, como para que tengan un conocimiento de algo, yo les paso evangelio, les paso salmo, les coloco palabras que si Marcos, que si Lucas, que si Pablo, y entonces los mantengo como activos ahí con el evangelio, Sí, pero no pertenecen a ninguna iglesia ni nada, o sea, los tengo ahí activos. muy bien, excelente. ¿Y alguien más? Ojalá que todos hayan tenido la oportunidad. Yo Y quiero si decir no, algo, sí, profe. sí, Laris, adelante. Yo he trabajado, sí, con personas. Ya yo he trabajado anteriormente. Ya yo he hecho discípulos. Yo he durado 2 años trabajando en eso. Eso no había estudiado así, directamente así, pero sí yo tenía grupos de haciendo discípulos, 2 o 3 grupos, y han aprendido bastante, me dan la gracia porque muchos dan enseñanzas a otra persona. Y en estos días yo trabajé con un grupo también que me mandaron a hacer una historia bíblica. La hice como con 5 personas fueron. Fue excelente. Nosotros grabamos un video para entregárselo al profesor. Utilizamos el método de la 4C porque eran personas adultas. Yo creo que sí se puede, con la cantidad de personas que aparezca, porque usted sabe que estamos viviendo un mundo desafiante, pero debemos tener el interés nosotros de llevar el evangelio, porque también tenemos que dar fruto del Espíritu Santo, hacer discípulos. Muy bien. Entonces, si alguien no lo ha hecho, pido que lo Bueno, haga haciendo su lista de 10 personas, por lo menos 10 personas. Puede haber más, pero pensando en, es que, por ejemplo, yo vivo aquí por un callejón. Sí, la vecina que vive arriba de nosotros por el callejón, puedo poner ella y, es un colegio, quien, puede ser diferente, depende de su contexto. bueno, Puede ser un colega, alguien con que trabaja, un familiar, un tío, un primo. Sí, ¿quién desea aportar? ¿Quién nos ha- bueno, profesor, este, yo, por ejemplo, en estos momentos apenas me estoy recuperando, estaba completamente paralizada, pero sí, yo tengo la experiencia de trabajar con jóvenes. Ay, qué bien, qué bien. En mi casa funciona una clase bíblica de niños. Tenemos como 30 años, pero como yo he estado inhabilitada, como se dice, bueno, se me ocurrió la idea de tocar a muchas amigas a través del WhatsApp Qué bien. y,
y a través del WhatsApp, profe, estoy compartiendo con ella las historias bíblicas, y utilizando el método de las 4C. Muy bien. Eso, Sí, pero Qué bien. por ese motivo, ahorita yo no puedo salir, pues, ¿ok? sí. Muy bien, excelente. Me alegra Bueno. que el método de las 4C sea útil para usted. Este es nuestro deseo. Por eso estamos siempre enfatizando el método de las 4C en Academia Eh, Cristo, para que ustedes puedan tener este método ya listo para poner en práctica. Vamos a usar el tiempo que nos queda para ver un ejemplo de cómo el uso de las historias bíblicas puede ser útil en su ministerio, en lo que están haciendo ustedes. Entonces, hemos revisado las ventajas de usar las historias para enseñar conceptos bíblicos. Y ahora vamos a tomar un tema, la conversión. Por ejemplo, hay muchos temas, muchas doctrinas, ángeles, últimos tiempos, la resurrección, la fe, pues pecado, gracia, fe y obras. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, la conversión y podríamos enseñar que el Espíritu Santo nos convierte a la fe por medio del Evangelio. Esta es la verdad que queremos enseñar, ¿cierto? Que somos convertidos, que la conversión ocurre por medio del Evangelio. Entonces, nuestro objetivo, la meta es enseñar a otras personas que la conversión ocurre por medio del Evangelio. Y nosotros podríamos enseñar este concepto mediante el uso de una serie de pasajes que tienen evidencia y pasajes dispersos por toda la Biblia. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, en sus conversaciones con otras personas a veces puede ser necesario simplemente citar ciertos pasajes bíblicos. Por ejemplo, podríamos citar a 1 Corintios 12, capítulo 3, que dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ir a este versículo bíblico y decir que vea, es imposible llamar a Jesús nuestro Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo quien hace la conversión por medio del Evangelio. Y entonces podemos cambiar unas páginas y ir a Romanos capítulo 1, versículo 16 y decir, pues, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Entonces podemos decir que, pues, mira, amigo, nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede confiar en Jesús como su Salvador si no es por el Espíritu Santo. Y sabemos aquí en este versículo que es el Evangelio que es el poder para la salvación para todo el que cree. Entonces necesitamos el Evangelio y entonces el Espíritu Santo va a hacer la conversión. No hay nada malo de esto. Pero lo que podremos hacer también es ir a unas historias. Y podemos tomar, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículos 35 a 39. Este etíope, quien tenía dudas y preguntas y estaba tratando de entender la palabra de Dios, y cuando él escuchó el Evangelio, cuando Felipe les explicó acerca de su Salvador, entonces él fue bautizado. ¿Puede alguien leer Hechos 8, 35 a 39 para nosotros? Y aquí vamos a ver la comparación entre usando algunos versículos bíblicos específicos y una historia para enseñar la misma verdad, que la conversión ocurre por la obra del Espíritu Santo usando el Evangelio. ¿Puede alguien colaborarnos con la lectura? Hechos 8, 35 a 39. No lo tengo en la lámina, perdón. Si no, yo lo busco rapidito aquí. Hechos capítulo 8,
Hechos, capítulo 8. Yo lo tengo. Listo, adelante, Nelly, muchas gracias. Hechos capítulo 8, versículo del 35 al 39. Y por favor, muchas gracias. Ok, dice así. Dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Muy bien, excelente. Gracias, Nelly. Y si tuviéramos más tiempo, podríamos leer también desde el versículo 26 y escuchar toda esta historia que hay Ajá. y él está de camino, viajando, leyendo las escrituras, pero con Ujú. confusión. Y tenemos algo clave ahí en el versículo 35, que Felipe le habló a él, el Ujú. etíope, de las buenas noticias de Jesús. El Evangelio de Jesús. Exactamente, el evangelio. Y entonces, No, ¿qué quiere el etíope? Él quiere ser bautizado. Y él dice, sí, creo que claro. Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. El único impedimento que veía Felipe era que él creyera en Jesucristo. Si él dice, yo creo y cree de corazón, no hay impedimento para ser bautizado, porque con eso no se juega. Y Sí, bueno, se sí, dio. sí. Sí, para los adultos queremos que ellos pues crean en Jesús para ser bautizado. Y Ujú. muy bien. Y otras historias que podríamos usar para hablar de la conversión, Hechos 2, que los creyentes fueron incluidos en la iglesia por medio de la palabra que los apóstoles enseñaban. Entonces ahí vemos a los apóstoles enseñando y personas llegando a la fe. También de Hechos capítulo 16, en la historia de Hechos 2 Lidia. lo tengo aquí también. Está bien. No, por temas de tiempo solamente vamos a leer esta noche Aquí tengo yo. 8. Ya Muchas yo los tengo. gracias. Si tuviéramos más tiempo, muchas gracias. Y Hechos 16, Bueno, Hechos 16, también, la historia de Lidia y cómo también. Dios mismo, Dios abrió el corazón de ella para creer el mensaje de Pablo. Entonces ahí tenemos historias que van a enfatizar las verdades Ujú. sobre la conversión. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los 4 conceptos y vamos a tener aquí una introducción a los 4 conceptos clave, porque estos 4 conceptos son los conceptos que ustedes van a compartir con su grupo para su proyecto final. Nosotros más tarde en este curso vamos a ver la guía del profesor que tenemos para usted, porque usted va a ser el profesor. Entonces tenemos un PDF, un archivo con toda la información y con una introducción y una oración y las preguntas. Entonces ya Ujú. tenemos todo preparado para ustedes. Esta noche solamente vamos a echar un vistazo hacia estos 4 conceptos y vamos a iniciar con el pecado. ¿Qué es el pecado y qué historia ustedes van a usar para enseñar este concepto? Y el pecado, pues, es cualquier pensamiento. A veces pensamos más en las acciones, ¿cierto? Pero cualquier Ujú. pensamiento, cualquier palabra, cualquier obra que no es perfecta. A veces hablamos de los pecados de comisión, las cosas que cometemos, las cosas que hacemos, diciendo una mala palabra, una grosería, Ajá. una maldición, haciendo algo equivocado.
pensando algo feo. Pero también hay pecados de omisión. Omisión. Cuando Ajá. nos falta de hacer algo bueno, cuando no hago el bueno que debería hacer. Ujú. Y lo que ustedes van a usar para enseñar este concepto es Mateo capítulo 5, versículos 20 a 48, una parte del Sermón del Monte de Jesús. Y nosotros en este curso vamos a tener una lección entera sobre el pecado en preparación para el momento en que ustedes van a enseñar este concepto. Entonces, 2 minutos esta noche, pero más adelante vamos a tener una lección entera sobre qué es el pecado y Mateo 5 y cómo poder enseñar este concepto. El segundo concepto que ustedes van a enseñar es la gracia, la solución a este Disculpe, profe. problema. Sí, adelante. Mateo 5, ¿qué? Mateo 5, Ah, ¿qué? Mateo 5, 20 a 48. Mateo 5. 20 al 48. Listo. Así es, muy bien, así es. Para la gracia, pues este es el amor no merecido, el amor inmerecido de Dios que se nos muestra en Jesús, quien vino a la tierra, bajó del cielo, llevó una vida perfecta, sufrió por nosotros y por nuestros pecados, murió como sacrificio y resucitó. Y Él hizo todo esto por nosotros, pecadores, que no merecemos de ninguna manera. Ajá. Sí, y la historia que ustedes van a usar es Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, Lucas, Del 9 al 14. así es, 9 a 14. Porque ahí tenemos dos señores, un fariseo y un Ujú, publicano. Y el fariseo ujú, está hablando de todas las cosas buenas que está ujú, haciendo. Traigo mi diezmo, ayuno 2 veces a la ujú. semana. No soy como este tipo. Y hay un publicano y él simplemente dice, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Ni siquiera quiso ver al cielo. Y él fue a casa justificado por la gracia, no por las cosas que él había hecho, sino por la gracia de Dios. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la confianza. La fe, la confianza simple en Jesús y la salvación que Él ganó para nosotros. Y van a usar Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. El malhechor en la cruz. Porque Él poco antes de morir, simplemente mira a Jesús, confía en Él, pide Ujú. misericordia y nosotros sabemos que Él en este momento está en el cielo por la fe en Jesús. Entonces van a ver Ujú. este relato verdadero del malhechor en la cruz para enseñar la fe y las obras. ¿Y qué son las obras? Son los frutos que el Obras. Espíritu Santo produce en nosotros a través de los medios de gracia. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y la historia que van a usar ustedes es Juan 8, 2 a 11. La mujer atrapada en adulterio, porque ella recibe la gracia de Dios, ella recibe el perdón y entonces Jesús le dijo que, que fuera y no pecara más. Entonces ahí vemos que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues hemos pecado también, hemos recibido el mismo perdón, ya no somos condenados. ¿Qué hacemos? Vamos a tratar de dejar nuestra vida de pecado. En Juan 8, versículos 2 a 11. Una pregunta para ustedes, para cerrar nuestra clase y conversación esta noche. ¿Por qué la estructura de los 4 conceptos es una buena demostración de la buena enseñanza de la ley y el evangelio? ¿Qué tiene que ver la ley y el evangelio
con el diseño de los 4 conceptos clave. ¿Qué tiene que ver la ley y el evangelio? Sí, con estos 4 conceptos clave. ¿O por qué? Bueno, el concepto del pecado es el que nos lleva a la condenación. Esa es ley. Ese es cuando tenemos la ley espejo, que es el que nos muestra lo que que nacimos con él y lo que seguimos haciendo. Ese es el pecado y que hay ley, así como hay leyes en cualquier país o reglas para tener una convivencia más sana, también hay unas leyes espirituales que es la que nos castigan si nosotros andamos de loco. Pienso así. Sí, no, muy bien. Y vemos que tenemos la ley que hemos identificado antes como necesaria para mostrarnos nuestro pecado y para despertarnos un poco para ver la realidad Ajá. y la severidad de nuestra situación. Entonces tenemos pecado como ley y entonces tenemos el evangelio. Como, ay, pues El la pecado es gracia. como la piedra en el zapato. Sí, El sí, pecado es como la piedra en el zapato o la espinita que se le mete a uno en la media, que sí. camina uno, pero que no lo deja a uno tranquilo. Ese es el pecado. Pero ¿quién Y quita la esa piedra? gracia, Jesús, ¿cierto? Entonces, sí, exacto. Entonces ahí tenemos la solución que pues Jesús nos ujú, ha perdonado por la gracia de Dios. y Y, la gracia es regalo. sí, y este perdón es nuestro por medio de la fe, nos es entregada. Ajá. La fe, el perdón nos es entregado por la fe y estas bendiciones son nuestras por medio de la fe. Y entonces tenemos de nuevo la ley, pero ahora no como espejo, sino como guía. Ahora en Como guía. gratitud, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería yo, pensando Ajá. en todo lo que Dios ha hecho para mí? ¿Qué debo hacer? Pues la ley me guía en cómo hacer buenas obras para Dios. Entonces vemos con los 4 conceptos clave, vemos el uso de la ley con el pecado y el uso del evangelio con la gracia y la fe. Ujú, Y la también fe. el uso de la ley como guía con las obras, sabiendo que nuestra motivación es el evangelio. Entonces vemos que son bien vinculados los conceptos de la ley y el evangelio con estos 4 conceptos. ¿Cuáles Profe, son sus preguntas? Sí, una pregunta, las obras serían como el comportamiento de nosotros sí. en respuesta no para la salvación, sino en agradecimiento por tantas cosas que hemos recibido inmerecidamente. Sí, y puede ser por la salvación, pero no por algo que hemos ganado. Entonces, pensando, Claro, pero o sea, sí, yo no sí, voy a hacer obra, yo no voy a darle un plato de comida a mi vecino porque yo sé que con eso, no, yo le voy a dar un plato de comida porque yo con eso me voy a salvar. No, exactamente, no. pero pensando que, Es, Dios me ha dado el alimento espiritual de su ajá. palabra y me ha preparado un banquete eterno en el cielo y en gratitud a Ujú. él voy a regalar el plato a mí. Voy a compartir, voy a compartir. Una pregunta, profe. Sí, sí, adelante. Eso, esos 4 aspectos y esos versículos que usted ha dado con relación a eso, eso no es para hacerlo ahora, eso después usted lo va a asignar. ¿Cuál es la historia podemos hacer, tratar o realizar? Sí, pues estos 4 conceptos con las historias que los corresponden, vamos a ver más allá en el curso. Entonces, solo quisiera como presentar eh, un resumen de los 4 conceptos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre juntando un grupo y después en este curso vamos a volver y ver a cada uno de estos conceptos y estas historias en la profundidad. Sí, Listo. mire, yo lo veo interesante porque todo está interrelacionado y son de beneficio para cualquier tipo de historia. Es decir, que tienen relación, que guardan conexión y tienen cada quien su función, como si fuera un sistema, Como, elementos interrelacionados entre sí. como un cuadro comparativo. Sí,
Sí, exacto. En Un este curso sistema, como un todos- sí, sistema, como un ecosistema. Un sí. sistema está interrelacionado. Si falla un elemento, entonces hay dificultad. Los cuatro son básicos, por eso así ha hecho la Esa es la, selección. Sí, esa es la base. muy bien. Y veo la mano de Daniel López. Adelante, compañero, estimado Daniel. Sí, profesor, esta estructura que veo específicamente, hablando de las obras, profesor, las obras también en la ley era muy, o sea, la gente estaba muy enfocada a ser justificada por sus obras, por lo que hacían, Ujú. Ujú. ¿verdad? Por eso fue la ley, porque tenían que cumplir la ley para ser ellos, por decirlo así, limpiados de pecados. Pero según la Biblia dice que nunca nadie pudo cumplir a perfección la ley y por eso tuvo que venir Jesucristo para poder cumplirla. Hoy en día, o sea, se podemos aplicar también este elemento de las obras, tanto en la ley, en la época de la ley, que antes lo utilizaban como algo, como un medio, pues, para poder ser perdonados a Ujú. través de sacrificios que se hacían, ¿verdad? Ujú. Pero hoy en día también en las obras se aplica también en el Evangelio, porque ya no es, las obras ya no son el medio o la prioridad, ¿verdad? A través del cual somos limpiados de pecados, sino que Mm. ahora es un efecto de la fe. O sea, ahora nuestras Ajá, obras ya no son bien. prioridad en que por ellas vamos a ser nosotros salvos o por ellas Ujú. vamos a ser nosotros más santos o más puros, sino que son producto de lo que nosotros ya Ajá. creímos, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, muchas gracias, Daniel. Y ustedes, y usted y todos ustedes van a tener la oportunidad de aclarar eso, porque sí, tantas personas piensan, incluso en el cristianismo, que yo puedo justificarme por mi obediencia. Si soy Ujú. creyente verdaderamente obediente, voy a estar en buenos términos con Dios. Y la verdad es que no podemos ser suficientes obedientes. Eh, y vivir así es vivir bajo el yugo de la ley. Ay, Ujú. necesito mejorar, necesito Ujú. esforzar. Pero vivir bajo el evangelio es una vida de libertad. Dios ha hecho todo para mí. Y ahora sí, como Daniel dijo, las obras van a ser como una reacción a lo que Dios ha hecho para Ujú. nosotros. Muy bien, para cerrar, ya que hemos llegado a la hora, quiero tratar de más o menos mantener la clase a una hora, tal vez un poquito más. Ustedes van a recibir en este curso eh, una guía para el maestro, también unas hojas para el estudiante y Excelente, sí, y excelente. para Bueno, cada te uno ma- de los 4 conceptos hay un video. Entonces, para su clase, para su curso con su grupo, van a tener 4 videos, un video para cada uno de los 4 conceptos. Va a tener su herramienta, su guía para el maestro y también hojas de estudiante, que son hojas más sencillas que sus integrantes pueden usar para su estudio. Muy pronto vamos a hablar sobre creando un público, porque si nosotros no podemos hacer que una persona sea convertida, pero sí podemos tratar de crear un público para el evangelio. Entonces, muchas veces vamos a estar en este curso hablando de su red de amigos, familiares, conocidos y vecinos. Podremos Muy bien. agregar más, podemos ser colegas eh, em, Hijos. hijos, muy bien, hijos, sí, sí, podremos poner más personas ahí, más categorías, pero vamos a estar pensando en esta red que ustedes tienen. Y mientras estamos haciéndolo, una cosa importante que recordar es que es Dios quien hace crecer las cosas. Entonces tenemos aquí de 1 Corintios, yo sembré, Apolos O regó, lo regó. pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, que es quien hace crecer las cosas. Es el Bien. Espíritu Santo
el que va a Amén. obrar en los corazones de sus participantes en sus estudios. Bien. Solo tenemos que plantar la semilla, echar la semilla, compartir la palabra. Es posible que tengamos que regar, compartir más palabra, pero no podemos hacer crecer. Eso es la obra, este es el trabajo de Dios, y eso es lo que vemos aquí en la palabra. Un comentario, profe, le voy a hacer de algo que es verídico. Sí, adelante. Gladys. Mire, hay un artista que no voy a decir el nombre, que dijo que cuando una mujer se empodera, ni Dios, ni la Biblia, ni nadie puede. Y yo dije, antes de yo terminar de leer, digo yo, pero perdónale, Padre, que inocente es. Entonces, no concluí la lectura, pero decía que miren lo que le pasó una cosa grandísima. Yo no sé si fue que murió o algo le pasó. En contra de Dios, nadie se puede oponer, ni decir que ni Dios, ni que la Biblia, cuando una mujer se empodera, la detiene. Eso fue un artista. Entonces lo que le aconteció fue una cosa grande, no sé si fue accidente, no terminé de leerlo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque Dios es amor, es misericordioso, Ujú, es bueno, pero también es recto y es correcto. ujú, Fuera de Dios ujú. no podemos tener nada. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Este es un buen resumen de lo que hemos hablado esta noche y una buena forma de concluir nuestra clase. Y sí, no podemos hacer nada aparte de Dios. Y hay algunas cosas que solamente Dios puede hacer, la conversión de otras personas. Muy bien, como siempre, voy a compartir primero la grabación y después la tarea, posiblemente la tarea esta noche, si no, primera cosa mañana. Como siempre va a haber un video, una parte de la escritura que leer y algunas preguntas que considerar, y vamos a hablar de estas preguntas en la clase. Muchas gracias por toda la participación. Es un privilegio estar aquí con ustedes y ya estoy orando por ustedes y estos grupos que van Amén. a formar y la Amén. palabra que van a Gracias. compartir. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano hoy y durante nuestras vidas. Y te damos gracias por la bendición de tu palabra y de la ley Amén. del Evangelio. Pues Amén. sabemos que nosotros hemos pecado contra ti, confesamos que hemos pecado contra ti en Amén. palabra y pensamiento y obra, pero te damos gracias Amén. por el perdón que tu Hijo Jesús ganó en la cruz para nosotros. Eso Pedimos sea. que ahora, pues con la fe creada en nuestros corazones por tu evangelio, viendo todo lo que tú has hecho por nosotros, ayúdanos a ser motivados por el evangelio para reaccionar a tu gracia con buenas obras que hacemos no para ganar nada, sino en gratitud a ti. Pido que sigas siendo con cada uno de los integrantes aquí en este curso, mientras ellos están haciendo preparaciones para compartir los 4 conceptos: pecado, gracia, fe y obras con otras personas. También pedimos tu paz y tu protección durante esta noche. Permítenos despertarnos mañana listos para servirte, Amén. gozar de otro. Amén. Oramos todo esto en el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche a todos. En paz nos Que acostaremos y nos descansen. levantaremos. Igualmente, Bendiciones. Gladys. Igualmente. Bendiciones. Igualmente, muchas Bendiciones bendiciones. a todos. Nidia, que te Gracias, recuperes profesor. rápido, Nidia. Gracias. Nidia, Gracias, que recupérate, todos muñeca. descansen muy bien. Sí, señor, sí. Bueno, el Señor va haciendo. Fuerza, mano. Estoy en sus manos. Gracias. Feliz noche, Listo. profesor Matt. Y ahí Ujú. igualmente, Gracias, muy feliz noche. Jorge, muchas gracias. Descansen. Que todos tengan una excelente noche. Profe. Muchas gracias.